Si todo lo que tienes desapareciera mañana, ¿quedaría algo dentro de ti? Y la verdad es que te ha tocado vivir una época en donde la crisis no es ni económica ni política, sino de identidad. Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Esta es una frase que hace parte de un discurso mucho mayor, que es igual de potente que esta frase y que nos lleva a profundidades a las que habitualmente no queremos llegar como seres humanos. La verdad es que todos estamos buscando algo. La verdad es que escuchamos este tipo de contenidos y tenemos este tipo de charlas porque estamos buscando algo y estamos seguros que podemos mejorar. Y esa necesidad y también esa conciencia de que podemos mejorar proviene de que hay algo más profundo que nos dice que somos mucho más que esto. Y ese es el tema sobre el cual vamos a hablar el día de hoy, sobre identidad. Y la verdad es que la identidad es la base de todo lo que somos. La identidad es el núcleo de lo que nosotros hacemos y por ende de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que decimos y de lo que construimos en nuestra vida. Y justo la identidad es como es el núcleo, es el punto al cual cualquier enemigo podría atacar y de hecho lo hace. Y no solo eso, sino que constantemente estamos bombardeados todo el tiempo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sea con quien sea que conversemos, lo que veamos, lo que consumamos, cómo nos vistamos, todo nos está bombardeando justo para atacar y definir nuestra identidad. Esa es la importancia de este tema. Nosotros debemos ser conscientes que nuestra identidad es el núcleo de todo y que ese núcleo depende de lo que vamos a hacer con nuestra vida. Por ende, si queremos mejorar, tenemos que tener, digamos, clarísimo el tema de la identidad, y ese es el tema en el que nosotros estamos trabajando actualmente en nuestras vidas. Es un tema al cual estamos prestando especial atención porque a medida que lo analizamos y quienes nos acompañan van a ver un poco, porque van a poder comparar a personas que conocen y saber si tienen identidades fuertes o no, incluso si ellos mismos tienen identidades. Entonces, a medida que nosotros lo experimentamos, lo estudiamos, aprendemos y también lo trabajamos en nuestras vidas, podemos ver cómo justo una falta de identidad clara pues básicamente lleva a vidas totalmente destructivas, pésimas o tristes o pobres o paupérrimas. Y cuando me refiero a pobres no me refiero solo a términos económicos, sino digamos en algo más profundo, que es justo en donde se basa nuestra identidad. Entonces, ¿qué quisieras que conversemos sobre este tema que tiene muchísimo de dónde agarrar? O sea, es demasiado profundo. Obviamente no vamos, digamos, a dar todo sobre el tema de identidad, pero sí queremos como transmitir un poquitico de cuál es el nivel de importancia de este tema, por qué lo ataca tanto todo el tiempo, digamos, nuestro enemigo, porque todos tenemos enemigos, diferentes enemigos, ya sea dentro de nuestra propia cabeza, lo que se puede llamar como el síndrome del impostor o los pensamientos negativos. Incluso otras personas también tenemos enemigos, digámoslo así, espirituales, que todo el tiempo nos atacan, y es justo ahí en donde nos atacan. Entonces no sé como que No, por dónde pues, te gustaría entrar en este alguien tema. decía por ahí, quien se apropia del relato o de los nuevos relatos, se apropia de las identidades, sí. Así que tú lo decías al principio, que más que una crisis, quizá económica, política, porque estamos ahí justo en el meollo de la crisis, hay una crisis de identidad. Y por eso hasta eso ya que haya una crisis en todo, en liderazgos, en personas que tomen la batuta y tengan integridad y podamos confiar en ellas y entregarles quizás las decisiones futuras, hasta desde nuestro trabajo, familia, instituciones a las que hacemos parte, Ujú. país incluso. Eso deviene de una crisis de identidad. Y lo queríamos conversar hoy porque nosotros no somos expertos, pero estamos en un compromiso profundo por Cierto. investigar, indagar, y de alguna forma es una lucha personal, ¿sí? Que tenemos nosotros, un compromiso personal, pero que este podcast es para compartirlo con las personas que quizás en esos momentos tengan esas mismas inquietudes y quieran quizás a pesar de estar en el sistema y saber que no hay salida del sistema, poder sobrevivir con dignidad. Ujú. Eso es lo que sucede y por eso hablamos de estos temas. Y el tema de hoy de la identidad es porque estamos tratando de alguna forma de elaborar un compendio
por eso hace 8 días, o el último podcast, perdón, hablábamos de persistencia. Y es porque estamos como en una búsqueda de esos valores profundos, de cimientos profundos que podamos construir y que nos van a hacer sobrellevar cualquier circunstancia en la vida y saber sobrellevar con dignidad, y también porque estamos en una búsqueda de la integridad, porque la integridad trae esa paz presente, pero también trae una paz futura y trae en últimas esa satisfacción de saber que he sido un ser humano que ha hecho bien para consigo, ha sido responsable para consigo y también para los demás, ¿sí? Y que si estuvo en este mundo, sembró bien para los demás, ¿sí? Construimos, ayudamos a construir. Así que nosotros estamos en esa búsqueda y por eso la intentamos compartir con ustedes. Y a su vez intentamos hablar de esos términos que casi todo el tiempo nos cruzan, los hemos escuchado 1000 veces, pero parece que nos tardamos en entenderlos a profundidad y en últimas adoptarlos y abrazarlos a nuestra vida para que se hagan realidad, ¿sí? Porque estos días investigamos acerca de la identidad y cada vez parece más un término que nació de lo abstracto y que precisamente busca que se quede ahí. Que ¿sí? no lo asentemos, que no lo aterricemos. Que no lo vivamos. Que no lo entendamos. Sí, eso parece que cada vez más busca quedarse ahí, quedarse en el relato, no en una cosa que podamos hacer tangible y que nos ayude a defendernos, ¿sí? De tanto bombardeo y de tanto montón de ideas que nos quieren arrinconar y que no tomemos decisiones concretas frente a ellas. ¿Sí? Excelente. Entonces creo que por eso, no quería ser tan extensa, pero intento como que por lo menos, si usted llegó hasta acá, diga, ok, me voy a sentar a esperar un poco más. Excelente. A ver, ¿de qué más se trata? Genial. No, a mí me parece, digamos, que transversaliza todo lo que dijiste en la vida. Es decir, con la forma en la que hablas de la identidad, lo que me dices es que la identidad permea todo en nuestra vida, mis relaciones, mi trabajo, mi economía, mi relación conmigo mismo, mi relación con un ser espiritual o con Dios directamente. Entonces, si transversaliza todo, estás mostrando cómo es el núcleo. Y justo antes de continuar, digamos que no es cuña, pero la verdad es que muchas de las personas que nos ven no se han suscrito a nuestro canal y justo el objetivo del Conectador de Mundos es conectar conocimientos de diferentes universos del conocimiento, valga la redundancia, psicología, ciencia, economía, que justo forman nuestra vida. Y es porque habitualmente vemos todos los conocimientos como en fragmentos, como que la ciencia es para los científicos y la psicología para los psicólogos y la espiritualidad es para los religiosos, cuando en realidad la vida no es fragmentada, es íntegra. Y justo lo que tú mencionas es que estamos buscando la integridad, así que el Conectador de Mundos es un reflejo de nuestra búsqueda personal, de nuestra construcción personal, y por favor suscríbase para que nos acompañe en este proceso, no solo como alguien pasivo, sino como alguien que crece y que es activo también en este proceso con nosotros. Lo que decías de la identidad. Yo empezaba diciendo una frase acerca de que de nada le sirve al hombre o de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma, y esta frase va al centro de la identidad porque eleva al hombre a algo muchísimo más que lo material. Esa es la principal búsqueda que nosotros tenemos como seres humanos, lastimosamente, también por nuestras carencias, es una búsqueda material, pero en realidad lo que buscamos a través de lo material, de un puesto de poder o de un liderazgo o de los logros, es justo que nos valoren, ¿sí? Y porque queremos sentirnos, digamos, como que esa es parte de nuestra identidad. Todo lo que estamos buscando cuando buscamos eso es identidad. Y justo recordaba algo ahorita que hablabas, que lo han hecho diferentes imperios a lo largo de la historia con los seres humanos. Pero, por ejemplo, algo que hacía el imperio asirio, que era un imperio muy cruel en sus épocas, era que cuando colonizaban a un territorio, los revolvían o los dividían, digamos, a las personas. Traían personas de otros territorios para acá y a estas personas de este territorio, no a todos, a muchos, a gran parte de la familia, se los llevaban para otras partes. Entonces, un ejemplo de eso es todos, no sé, bueno, si hemos escuchado la palabra samaritano, los samaritanos eran una mezcla de, digamos, judíos que habían sido conquistados, pero habían traído ahí a personas de otras naciones, y esto justo lo hacen
para romper la identidad. Entonces, cuando yo empezaba diciendo que tenemos enemigos que todo el tiempo están atacando nuestra identidad, es real, es sincero. Hoy vivimos en un mundo en donde el éxodo es constante. O sea, todo el tiempo si vemos noticias, hay personas que están yendo de una nación a otra, separándose familias. Y eso justo ataca la identidad, así que no me refiero de forma metafórica a nuestros enemigos, sino que es real. La identidad es lo más esencial que yo puedo atacar en una persona. Cuando destierran o desterraban a una persona justo como castigo, era el peor castigo que se podía dar a una persona, y es justo porque lo alejaban de su familia, de su entorno, de su tierra, de gran parte de lo que es su identidad. Así que nuestra identidad es muy compleja, se construye, como decía, con el conectador de mundos, se construye de muchas aristas, de muchas partes. Por esto es un tema tan complejo, porque mi identidad se construye en base a mi familia, a donde nací, a la época en la que nací, a la religión en la cual quizá me criaron, los valores, un montón de la cosmovisión, la cultura, todo permea parte de mi identidad. Y hay parte de mi identidad que yo debo construir y hay parte de identidad que me viene dada y yo no puedo cambiarla. Y eso hace que sea más profundo, digamos, hablar sobre el tema de la identidad. Pero entonces, hablando un poquitico acerca de eso, otra de las razones por las cuales tocamos el tema de la identidad es porque hablábamos de la persistencia en el episodio anterior, como tú decías, y hablábamos de que, por ejemplo, digamos de una forma básica, una persona que quiere ser millonaria, nosotros queremos ser millonario y esperamos o creemos que los que nos ven también quieren serlo, y es que cuando una persona es en su identidad, digamos una persona millonaria, esa identidad significa que esa persona se ha construido como millonario lo suficiente o durante tanto tiempo que eso hace parte de su identidad, y esa persona es muy difícil quitarle su dinero. Por más que queden ceros, en algún momento vuelve a construir su riqueza porque en su identidad es un millonario. Mientras que una persona que en su identidad no es millonario, como una persona, digamos, que se gana la lotería o que digamos, gracias a cierto tipo de suerte, pudo adquirir una gran cantidad de dinero, lo pierden rápido. Y conocemos muchísimos casos de personas que han tenido dinero y que terminan en la ruina. Y eso es porque, digamos, que no alcanzó a ser parte de la identidad. Entonces, desde lo más profundo hasta lo más básico, digámoslo así, es que queremos también tener dinero. Nos damos cuenta que la identidad, o sea, definirnos en nuestra identidad es lo que luego nos va a traer, digamos, que esos objetivos sean constantes o perduren en el tiempo. Entonces, lo que queremos, en resumidas cuentas, es ser antes que tener, ¿sí? Y para hacer, pues nosotros primero tenemos que ser. Entonces, la identidad, digamos, es el centro, es el núcleo, es el principio de lo que debemos construir. Así que si hay algo que queremos construir, digamos, a través de todas estas conversaciones, es justo nuestra identidad. Entonces, no sé si quieras hablar acerca de otro tipo de problemas que nos trae justo el no tener una identidad clara, porque abundan, o sea, la cantidad de ataques que recibimos a nuestra identidad es tan infinita que no sé si tú quieras hablar un poco acerca de ello. Que como para aterrizarlo más, bueno, estos días que estamos adentrándonos en este mundo de la identidad, escuchamos como pareciera que desde la filosofía actual, el tema de la identidad se vuelve por un lado relativizable, ¿sí? O sea, cada quien define lo que es o lo que no es. Y por otro, también como un asunto al que revelarse, ¿sí? Estamos construidos socialmente, fuimos pensados. Sí, en gran medida muchas de esas cosas son ciertas. Pero se decía además de que debíamos pelearnos contra todos esos constructos sociales, incluso contra nuestra biología, ¿sí? En pro de la identidad, aunque también afirmando que la identidad pareciera ya no existir. Se decía algo que a mí me impactó y es la identidad como... Perdón, se me fue la... Como arma o como... No, espérame, clarifico mis ideas. Si quieres, sigue hablando, Okay. pero concretamente quiero hablar de algo. Hemos hablado, quizá esto te ayude un poco, acerca de cómo la identidad... No, ya volví. Era también derribar la idea de que la identidad se construye en la constancia, en el día a día, ¿sí? Es decir, lo que yo hago en mi día a día, eso no soy. Okay. Sin embargo, pelearse con las etiquetas
es válido, pero definitivamente gran parte de lo que yo hago en mi día a día, mis gustos y las cosas a las que recurro frecuentemente, hacen parte de mi identidad. ¿Sí? Así que yo quiera o no aceptar esas cosas que hacen parte de mi realidad tangible, están, ¿sí? Son innegables, están. ¿Ya? Entonces es una pelea por las personas que quieren vivir aquí, en la mente, pero resulta que así yo quiera vivir en la mente y tener un montón de ideas también infundadas, porque si estamos hablando en términos de que son una construcción social, entonces esas nuevas ideas también son infundadas. Alguien esa también es una de las decidió y pensó que principales fuera así. ideas que definen el pensamiento que se tiene sobre identidad hoy en día. Es que la identidad es una construcción social. Sí. Okay. Sin embargo, somos personas que estamos en una realidad tangible y que mis decisiones, mis pensamientos diarios, mis acciones tienen consecuencias. No voy a poder rebatir esas consecuencias. Tampoco puedo rebatir, por más que quiera vivir incrustado en mi mente, no voy a poder rebatir el paso del tiempo. ¿Sí? Y de una pregunta indudable que va a llegar cuando todas las máscaras se caigan, todo el quehacer del día, del compartir en el trabajo, en la persona que soy con mis amigos, de esa pregunta, el qué soy cuando nadie me ve. ¿Sí? Esa crisis honda en la que creo que en estos momentos entran muchísimas personas y de hecho por eso creo que la depresión viene también de ahí, esa crisis personal de ese, entonces, ¿quién soy? Y otra pregunta, además de esa, es entonces el ¿para qué estoy? Así que, indudablemente, para poder vivir una existencia, hay que tener un propósito, un ¿para qué? Y en últimas, definir un ¿quién soy? ¿Sí? Así que creo que la invitación siempre es a, de una vez, no rehuirle a esas preguntas, sino de una vez empezar a formulárnoslas, ¿sí? A sentirlas, a tener una preocupación sincera por ellas, por esas preguntas que debo hacerme independientemente de mi centro, de las circunstancias en las que esté. Porque una vez las tenga, que no las voy a resolver de una vez porque estamos en constante crecimiento. No las voy a tener de una vez, pero voy a empezar a trabajar ya por obtener esas respuestas que van a darle sentido o a darle dignidad a la vida, ¿sí? No sé si estoy siendo muy enredada, pero creo que de una vez, o me podrían preguntar, y entonces, si es así, ¿cómo empiezo yo hoy a construir identidad? ¿Sí? Así que mi respuesta sería empezar hoy, desde hoy. Cada día es un peldaño para construir una base sólida y profunda sobre la que ceñirme el día en que mañana vengan crisis posteriores o más ataques a mi identidad y a eso que yo quiero defender, sí. Pues a mí me encanta lo que acabas de decir, creo que se va muy profundo y me encanta escucharte porque sé que normalmente le rehuimos a los temas profundos porque son más complejos, porque es más fácil hablar de superficialidades y de banalidades. Es muchísimo más fácil, o sea, no hay complicación en hablar de programas de televisión o de lo que sea. Es mucho más fácil entrar en esas conversaciones y lo que tú acabas de tocar son temas que son mucho más profundos y siempre lo vimos a eso. Pero a mí me encantas porque justo la frase con la que empezaba, que es ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? A mí me encantas porque constantemente nos está llevando al punto de, venga, hay algo muchísimo más importante que el corre del día a día. Es decir, pare un poquito de correr, porque de nada sirve correr si no sabemos la dirección en la cual vamos y quizás vamos directo al abismo, a la muerte. Y algo en lo que hemos conversado es que
para nosotros sería muy triste construir, lo hemos intentado construir una carrera exitosa en algún aspecto de nuestra vida, digamos la música o las artes o la literatura, y justo cuando avanzamos un poco en ese camino, conocemos a personas que son exitosas y ya conociéndolas mejor nos damos cuenta que tienen una vida que para nada nosotros llamaríamos exitosa, que efectivamente en un aspecto de su vida, quizá en la profesión son exitosos, pero en el resto de aspectos de su vida no es para nada exitoso. Entonces, justo como con base en eso es que nosotros empezamos a decir, venga, nosotros queremos construir algo sólido, pero algo que de entrada, digamos, sea bueno. No quiero, después de haber construido y trabajado en mi vida, llegar adelante y decir, no, este no era el camino, esto no era lo que yo estaba buscando. Entonces rápido llegamos a esta conclusión o a esta pregunta, y es que justo lo que estamos buscando en el día a día es identidad, es afianzar nuestra identidad. Son las preguntas más complejas que han acompañado a todos y a cada uno de los seres humanos que ha pasado por la tierra y que van a venir los que vengan después, y es, ¿yo quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y esa es una pregunta que, por más que queramos huirle todos, en algún momento creo nos la hemos hecho, y esa es una pregunta que nos acompaña a todos los humanos, y es porque justo apunta hacia algo muchísimo más profundo y esencial, y es que nosotros no solo somos para vivir, digamos, en el corre-corre, como decía. En el mismo discurso, porque este discurso lo da Jesús, en el mismo discurso que se llama el Sermón del Monte, Jesús dice algo identificándose como si fuera el Padre o como Dios, y él dice, no se preocupen por qué van a comer o por qué van a beber. Miren las aves del campo, ellas ni trabajan, no tienen almacenes, no tienen, digamos, empresas en su día a día, y sin embargo todo el tiempo son alimentadas. O, por ejemplo, miren las hierbas, cómo crecen, o las flores, cómo crecen, y de cierto les digo, dice en el sermón, y es que ni siquiera, digamos, Salomón, que fue un rey demasiado, digamos, fashionista, por decir un término actual, ni siquiera él se llegó a vestir de esta forma como las flores del campo. Así que sí, Dios viste así las flores del campo, porque se van a preocupar por lo demás. Dice, si Dios viste así las flores del campo que hoy florecen pero mañana son echadas al fuego, ¿por qué se van a preocupar de lo demás? Entonces a lo que nos lleva es preocúpese por algo más profundo que el corre-corre del día a día. Y en ese sentido, pues tú te fuiste allá a esa profundidad en la conversación, y es que tú decías, yo tengo que saber quién soy, encontrar las respuestas a las preguntas que me van a dar satisfacción y paz, que es algo que todos buscamos. Todos como seres humanos buscamos alejarnos del dolor, ya sea físico o mental. Cuando sentimos dolor, nuestro instinto es alejarnos del dolor, necesitamos calma y paz. Y todo lo que buscamos detrás del dinero, detrás de las relaciones, detrás de una posición, detrás de que nos quieran, siempre es seguridad y paz, ¿sí? Y entonces esa paz justo viene en llegar a ahondar en realidad, en No descubrir solo quiénes eso, somos y viene para qué estamos acá, en nuestra identidad. desde la coherencia, ¿sí? Desde decir, hoy fui coherente con lo que pienso y lo que siento, y me siento tranquilo con eso, ¿sí? De eso viene, por eso necesitamos, ¿sí? Hacernos amigos o abrazar la identidad, para que nos sostenga, para que, creo que todos necesitamos o buscamos descanso, ¿sí? Entonces necesitamos, que una de las cosas nos daría descanso, encontrar la identidad, sí, encontrarle un sentido a todo esto que nos rodea. De hecho, pues para empezar uno podría hacer un mini proceso de introspección, como para empezar a hacer la tarea, y es, por ejemplo, cuántas veces en el día yo digo cosas en pro de satisfacer a otros y no a lo que yo de verdad quiero o pienso, ¿sí? O siento. O también lo que él decía ahora, ¿qué pasa cuando después de que cierro la puerta al mundo, qué pasa en mi habitación cuando me confronto conmigo? Ese yo que le muestro al mundo es coherente con este yo que cierra la puerta. Sí, el que está de puertas para adentro, esa es otra buena pregunta. O por ejemplo, ¿cuántas veces en el día, cuando hablo de mí, hago adornos y adornos y adornos, y que tantos de esos adornos que hago al hablar sobre mí son ciertos, ¿sí? Son coherentes con eso que yo digo que soy. Eso es otra buena pregunta. Que algo de lo que
creo que en algún momento lo hablamos en este proceso acerca de por qué la identidad es la que nos va a sostener en medio digamos, de esos sub y bajas del mundo, porque la vida es un sub y baja constante. Y justo vivimos en épocas en donde hay demasiadas crisis, de verdad sí hay crisis económicas y políticas y de toda clase de discurso, de creencias, pero justo la identidad es el centro de la crisis. Justo, digamos, una cosa o una forma de ejemplificar cómo la identidad es sólida es que conversábamos acerca de si yo soy en mi identidad una persona, digamos, que no se rinde. Cuando lleguen, digamos, momentos difíciles o cuando lleguen momentos en donde yo debería abandonar, pues ¿qué va a pasar? O sea, yo no me voy a rendir porque esa es mi identidad. Entonces, lo que me va a sostener, porque las personas vienen y se van, las situaciones, los trabajos, lo que hoy me identifica, digamos, que soy el líder de esto en mi empresa o el presidente de esto o el CEO de esta compañía, eso en algún momento va a desaparecer. Y lo que tú dices, cuando todo desaparezca, ¿qué queda? Así que yo no puedo, digamos, sostener mi identidad con base en cosas que en algún momento pueden desaparecer. La belleza también desaparece. La juventud. La jubilación va a llegar. ¿Cierto? Entonces, yo debo tener esa búsqueda sólida porque es la que me va a sostener en esos tiempos, digamos, de tantos cambios. Así que, pues definitivamente, obviamente, este es tema trascendental. Yo creo que nos extenderíamos mucho si quisiéramos hablar acerca de cómo construir identidad, cuáles son, digamos, esas primeras piedras que yo debo tener en cuenta para ir construyendo y cómo irla construyendo, porque al decir que se construye, estamos hablando de que es algo que toma tiempo y que toma esfuerzo y que toma conciencia. Sí. De hecho, nosotros estamos seguros que estamos a mitad de camino en esa búsqueda. En nuestro proceso personal, así es. Entonces, yo no sé si tú quisieras hablar algo más, porque creo que sí podríamos dejar para un siguiente episodio conversar acerca de cómo construimos la identidad, ya teniendo, digamos, en cuenta que es tan trascendental y un poco entendiendo un poquitico qué es, bajándola de esos pensamientos, digamos, metafísicos o algo que no puede, o abstractos, conceptos, bajándolo algo más a la realidad y cómo luce en el día a día. No sé si quieras conversar algo más o si quieras, no sé, dejar como una especie de posible tarea que podamos tener en nuestra semana para ir evaluando de qué forma nosotros podemos como identificar si nuestra identidad es endeble o si está fuerte. No sé si quieras tocar algo antes. No, creo que con las preguntas que formulé sería como un primer paso a ese choque personal con el yo, ¿sí? A mostrarme vulnerable y a saber cuánto de eso que hago buscas validación externa, pero no me estoy validando a mí, ¿sí? Y eso definitivamente conlleva una crisis, va a llevar a una crisis. Así que, pues no, quisiera agradecerles si escucharon este podcast, agradecerles el hecho de que hagan parte de nuestra búsqueda, que es sincera, que es personal. Y que por favor, si estuvo por acá, denos un like, escríbanos, cuéntenos sus inquietudes, y ya sería eso. Y es posible que sí, que extendamos un poco el tema, porque es muy profundo y nos gustaría como que entendamos que es bueno que dejemos de verlo como una idea abstracta, sino que lo aceptemos o lo abracemos como parte de nuestra realidad. Sí, o sea, en resumen, lo que queremos para nuestra vida es una identidad fuerte y clara de justo lo que queremos. Y eso no es habitual. No es habitual que tengamos claro qué es lo que queremos, cómo lograr lo que queremos, en quién queremos convertirnos. Eso no es habitual. Y bueno, esa es nuestra búsqueda, así que los invitamos a que nos acompañen en ese proceso. Muchas gracias por haber estado por acá por el conectador y nos vemos pronto. Ok, bye. Free audio post-production by alphonic.com.